gracias por el apoyo que siempre nos han dado. Me quiero circunscribir a lo que es el resumen ejecutivo del informe especial del Defensor del Pueblo por muertes de ciudadanos bajo custodia policial. Todos sabemos que debido a las situaciones que acontecieron en los cuarteles en las últimas 2 semanas, el Defensor del Pueblo ha generado este informe especial por la vida perdida por José Gregorio Custodio, David de los Santos Correa y Richard Rafael Báez. La atribución del Defensor del Pueblo está en el artículo 3, que permite las inspecciones, como todo el mundo sabe, las cuales fueron presididas o encabezadas por Ana Martí como primera adjunta de la institución, apoyado de un equipo de abogados. En este sentido, en todos los casos se hizo el debido proceso, no solamente recopilando la información con la Policía Nacional, sino con las víctimas y todos los elementos probatorios o lugares que pudiéramos recabar algún tipo de información. En este sentido, quiero significar la diferencia de las atribuciones por la Constitución de la República en el artículo 169 para el Ministerio Público de la República Dominicana y el 190 de la Constitución relacionada con el Defensor del Pueblo para lo relacionado con el tipo de informe que vamos a emitir en vista de las características penales del ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Siempre respetando los límites de nuestras funciones en el ejercicio de las facultades constitucionales y legales del Defensor del Pueblo, pudimos recabar información que, aunque todavía las investigaciones se encuentran en curso, permiten observar un peligroso patrón de respeto de la vida, la dignidad y la integridad de la persona de los dominicanos y dominicanas. Es inadmisible que desde el mismo Estado se produzcan por acciones u omisiones la amenaza, el riesgo o la violación de la integridad de las personas, tal como lo establece el artículo 42 de nuestra Constitución, y cito: ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de la salud o de su integridad física o psíquica. Como se ha podido constatar, en cada caso, las muertes de los ciudadanos eran perfectamente evitables y el factor común en cada una de ellas fue la arbitrariedad, el abuso, el incumplimiento, la inobservancia, el exceso y hasta la convivencia que pudo observarse en cada caso. Por los motivos antes expuestos, actuando por mandato de la Constitución de la República Dominicana y en virtud de la Ley 1901, el Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus facultades, concluye lo siguiente. Primero, reprobamos y deploramos las acciones y omisiones atribuidas a los miembros de la Policía Nacional que tuvieron que ver con las muertes de José Gregorio Custodio, David de los Santos Correa y Richard Rafael, mientras se encontraban bajo la custodia de la uniformada. Segundo, exigimos al Consejo Superior Policial aprobar con carácter de urgencia un protocolo de actuación para los miembros de la Policía Nacional para el trato debido a las personas en condiciones de vulnerabilidad, especialmente aquellas que padecen un trastorno mental o alteración mental. Tercero, exhortamos al Ministerio Público a asumir proactivamente las funciones de supervisión y tutela de derechos de las personas detenidas en los distintos recintos policiales del país o cualquier otro centro de detención provisional. Cuarto, exhortamos al Director General de la Policía Nacional a emitir instrucciones para elevar los niveles de transparencia y efectividad de las investigaciones disciplinarias para corregir y prevenir conforme al debido proceso las conductas desviadas de algunos miembros de la Policía Nacional, además de instruir a los mandos de la uniformada para que oriente diariamente a sus subordinados sobre la importancia de cumplir con la obligación de preservar los derechos y las garantías de las personas. Quinto y último, hacemos un llamado a la ciudadanía dominicana a denunciar activa y debidamente por todos los canales disponibles las acciones y omisiones que pongan en riesgo la vida o atenten contra la dignidad y la integridad de las personas detenidas en los distintos recintos policiales o cualquier centro de detención provisional. Muchas gracias. Aquí vamos a hacer algo, compañeros y colegas. Cualquier pregunta sobre el informe la pueden responder. Recuerden que por respeto al caso que estamos tratando,
Son 3 casos diferentes, 3 familias que han perdido sus seres queridos. Nos queremos concentrar nada más en torno a este caso. Cualquier pregunta sobre el informe la pueden hacer ahora al defensor. Bien, Juan, Rafael Lama, CDN. Me gustaría saber detalles de la investigación que ustedes hicieron en el caso de Ocoa, específicamente del custodio. ¿Cuáles fueron los actores involucrados en la muerte de ese señor? Perdón, Ana Martí. La primera punta del defensor del pueblo, Ana Martí, fue quien encabezó la inspección y debe ser la persona encomendada para esta parte. Dada la importancia que tiene para el defensor del pueblo el respeto de los derechos de los ciudadanos, como un mandato constitucional que nosotros tenemos, y ante las denuncias que todos ustedes tuvieron la oportunidad también de poder ver, nos trasladamos a la provincia de San José de Ocoa y allí realizamos varios visitas. La primera fue llegar al destacamento policial a los fines de investigar qué realmente había pasado el 18 de abril en el destacamento con respecto a José Gregorio. ¿Qué resulta? Ahí nos atendió en principio un capitán, que era el jefe encargado de todo el personal, quien tenía miedo de poder hablar a los fines de que no pudiesen recibir ningún tipo de retaliación, tanto él como su familia, por parte de la institución, pero sí hacía hincapié de que ese día él no se encontraba de servicio. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunas personas que estuvieron detenidas también con José Gregorio, y ellos nos decían que realmente no tuvieron la oportunidad de ver de que él recibiera algún tipo de maltrato. Sin embargo, sí, él refirió haberse sentido mal, lo llevaron al médico y que evidentemente cuando lo trajeron la primera vez, supuestamente decía no sentirse parte del cuerpo, le dolía un brazo, que no lo sentía. Sin embargo, todo eso entra en contradicción realmente con las condiciones físicas con las que ingresó al destacamento, porque en el expediente reposa un certificado médico en el cual se hace constar que previo a lo que fue la detención de él, y es una metodología que utilizan en San José de Ocoa, se lleva a la persona a ser evaluada en el hospital público a los fines de verificar que no tiene ningún tipo de agresión física. Entonces, ante ese certificado médico que solamente refería que él tenía una herida en la parte frontal de la cabeza, producto del rompimiento de la puerta de la clínica Arias, donde fue detenido y donde ustedes pudieron observar los videos donde se evidencia los maltratos físicos del cual él fue objeto por parte de los miembros de la policía que actuaron en esa detención. Eso es lo que se recoge. ¿Cuáles fueron los miembros? Todos los actores, los policías, ¿cuáles fueron? Dos policías. ¿Cuál es la conclusión que ustedes obtuvieron? Fueron 2 policías, se recogen en el informe, en el cual evidentemente los nombres están ahí. Ya están en manos del Ministerio Público, se está investigando, y la conclusión es que conforme a los certificados médicos que salió tanto del hospital, que en principio tenía un diagnóstico distinto al que refleja la autopsia, nosotros llegamos a la conclusión que evidentemente, y dada la denuncia y la consternación que tenían los familiares, que hubo un exceso por parte de los policías en el momento de la detención. Ahora, nosotros como institución no podemos establecer de que ciertamente la causa de la muerte de José Gregorio fue producto de esos golpes que dicen los familiares haber recibido, porque a pesar de que tanto los miembros de la policía, tanto el director del hospital, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar al encargado del departamento de enfermería, todos tienen una versión distinta de lo que puede ser la causa de la muerte. Cada certificado que se emite con respecto a qué fue lo que realmente llevó a que José Gregorio perdiera la vida, son situaciones que realmente no convergen. Y nosotros entendemos, ustedes también lo saben, que es al Ministerio Público a quien le corresponde hacer las investigaciones del lugar y de encontrarse responsabilidad penal en cuanto a lo que fue la muerte de José Custodio, le corresponde a ellos. Pero por los golpes, los nombres de los policías. Sí, pero hay una precisión, una precisión que debemos hacer.
Ustedes saben que de acuerdo a la ley que crea el defensor del pueblo, es el garante de los derechos fundamentales y la buena administración. Entonces, ya el caso está en manos de la Procuraduría. Entonces, como ya el caso está, los datos que tienen sí, pero en este caso, escúchame, está bien, este informe le será entregado tanto a la Policía Nacional como a la Procuraduría General de la República como encargado de la investigación, y a ustedes también, y a ustedes también. A ustedes se les trae un resumen sobre todo. Ahora, lo que pasa es que hay un proceso de investigación, entiendan esa parte. Entonces, como garante de la buena administración, hay puntos de la investigación que se les remitirán a las autoridades, porque ya tienen un trabajo hecho y una investigación. Loida tiene una pregunta. Doctora, la que hizo la investigación, o a todos. Se supone que cuando lo llevaron a la emergencia o a la clínica donde se pidió el certificado médico errado no, porque no es errado. No, yo no puedo decir que fue errado porque fue Que era contradictorio con los efectos. Aunque hayan participado en la observación y la atención al prevenido, hay una persona que lo firmó, lo hizo y lo firmó. ¿Qué ustedes hicieron con esa persona? Miren, es que en el caso de José Gregorio, él fue llevado 2 veces al médico. La primera vez a los fines de tener un control sobre las condiciones físicas en las cuales él iba a ingresar al destacamento. Y como yo les dije, según ese certificado médico, dice que lo que tiene es una simple herida en la frente, donde evidentemente, conforme a los videos, fue en el arresto. La segunda vez que a él lo llevan es porque él refiere que tiene un dolor muy fuerte en el estómago, según los compañeros, se había hasta defecado en su ropa, y es cuando lo llevan al médico. En esa ocasión, a él le aplican un medicamento, el cual la tercera vez que vuelven con él al médico, quieren decir que quizás ese medicamento fue lo que le provocó ya el malestar que él estaba reflejando hasta ese momento. Sin embargo, previo a los cuestionamientos que nosotros le hicimos a la encargada de enfermería, resulta que era un medicamento de carácter genérico, que no podía traer esas consecuencias que según ellos querían hacerme entender a mí. Entonces, es ahí cuando se produce el deceso, en la tercera visita. Y se hace constar que la causa de la muerte evidentemente obedece a una situación muy distinta a la que reposa en la autopsia. Pero de igual forma, también en conversaciones con el director nos informaba que supuestamente, digo supuestamente porque él estaba haciendo referencia de una tercera persona a la cual no identificó. A él lo llamaron del INASIF de Asua, donde le decían que la muerte de Gregorio obedecía a una infección producto de una meningoxemia, y que a raíz de eso ellos estaban en la obligación de medicar de manera preventiva a todo el personal del hospital que había estado en contacto con ellos. Entonces yo le cuestionaba y le decía que cómo era posible que se tuviese un diagnóstico previo si ni siquiera se le había hecho el informe de la autopsia, y que ese diagnóstico entraba en contradicción con el que había salido del hospital. O sea, ya eran 2 distintos y no se había hecho la autopsia. Y si de haber sido así, esa es la causa de la muerte, evidentemente el cadáver no se pudo haber entregado para que los familiares procedieran a hacer un velatorio como lo hicieron. Entonces, en esas atenciones, evidentemente, ese informe a nosotros no se nos entregó en ese momento, producto de una directriz que dieron desde la principal, donde decía que ellos se lo iban a entregar exclusivamente al Ministerio Público y iban a dar una rueda de prensa. En el caso de José Gregorio, vale destacar que el mismo Ministerio Público ha decidido hacer una necropsia para determinar las causas exactas. ¿Hay alguna otra pregunta sobre el informe? Sí. Sí. Usted que hizo esa investigación, ¿se podría inferir, probar, que existe alguna complicidad entonces con los hospitales y los destacamentos? Porque no está aclarecido si están ocultando información de golpes, Yo no te puedo decir que existe una complicidad, pero para eso es que se están haciendo las investigaciones del lugar. Lo que sí era evidente que en cada institución todo el mundo trataba de defenderse y de cuidarse.
Al final, evidentemente, como decía Francis Valdés, que es el fiscal titular, decía, no puedo emitir una opinión definitiva respecto al caso hasta que yo no tenga los resultados de la autopsia. Pero los nombres tampoco constan en el... Todos esos nombres que constan en los informes que ustedes se les van a facilitar. De todos modos, la ley del defensor del pueblo estipula un plazo de 60 días para emitir cualquier tipo o cerrar cualquier tipo de expediente. Este es un informe preliminar, el cual quisimos compartir con la prensa y la sociedad dominicana para poder ir manteniendo la credibilidad y la legitimidad que hasta ahora se ha podido hacer por esa magistratura moral. Nosotros vamos a continuar las investigaciones, esto no concluye acá, pero era por responsabilidad poder verlos a todos ustedes en un mecanismo de transparencia, de poder hacerle ver por dónde van las investigaciones que el defensor del pueblo ha hecho en las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley. ¿Cuándo se la llevan a la Procuraduría y a la Policía? ¿Cuándo se lo entregan? ¿Ya lo entregan? Será remitido en el día de hoy, como todo proceso que hace el defensor. Ustedes están, gracias a Dios, son competentes y han sido parte de este proceso de construcción. Una vez nosotros hacemos el documento, se remite y así mismo se le comunica a la prensa para que la sociedad dominicana esté conforme con las acciones que va haciendo el defensor del pueblo con esta gestión. Galicia, última pregunta. Pablo, estuvimos en Santiago donde la familia de Richard, ellos nos comunicaban de que han querido cambiar la versión de los hechos. Sin embargo, ellos aseguran que su familiar fue maltratado en la fiscalía y que las autoridades de la Policía Nacional han querido dar otra versión. Mira, ahí tengo que remitir, porque estos 3 casos fueron investigados por Ana Martínez con el equipo de la Secretaría. Tiene que ser justamente ella por un tema de respeto al proceso que ella realizó. Ciertamente, los familiares de Richard manifiestan que este fue objeto de corte, tortura y actos vejatorios, los cuales evidentemente conforme hasta el momento los certificados médicos que se tienen da el traste de que recibió un shock craneoencefálico que lo llevó a la muerte. Ahora bien, que resulta, según refiere tanto la viuda de Richard como su madre, la noche que ocurrió lo que fue la detención de fue producto que se escucharon unos tiros. Él no estaba en la casa, él venía llegando, él estaba tomando y el agente Aquino, ya ustedes saben que ha sido sometido a la acción de la justicia, supuestamente alegó que Richard había sido la persona que le había disparado a ellos. Entonces lo detuvieron delante de todo el mundo, le empezaron a agredir, con las armas de fuego que ellos tenían en ese momento. Y le decían que buscar el arma con la cual él le había disparado. Dicen los familiares que pudieron presenciar el momento del arresto, que él levantó las manos, le dijo, revísenme, no tengo ningún tipo de arma, lo único que tengo encima es un dinero de un vehículo que había vendido y revísenme. ¿Por qué me llevan? Entonces, de todas maneras lo llevaron. Posteriormente fue sometido a la acción de la justicia por supuesta violación a lo que es la ley de armas. ¿Qué resulta? Según su esposa, ella se presentó horas más tarde al destacamento y cuando llegó, y también ustedes lo pueden visualizar en las fotos que circulan por las redes, que cuando él va llegando al destacamento, él tiene el t-shirt todo sucio de sangre, donde se refleja que ya le habían dado golpe. Ella dice que ella habla con él le pide en reiteradas ocasiones que no lo deje solo porque a él lo están maltratando, que la gente aquí no le insiste grabándolo a los fines como de amedrentarlo, que quién le ha dado golpe, y él le decía, tú me has dado golpe. Entonces, a raíz de que él lo mencionó de manera directa y en presencia tanto de su esposa como una persona que le acompañaba, dice ella que entonces él lo llevó a un cuarto solo y dijo que le iba a dar golpe porque él también lo había mencionado, que había sido la persona a la cual él le había entregado supuestamente el dinero, tanto a él como a un blanquito. El blanquito la esposa nunca pudo identificarlo. De allá para acá, cuando viene del cuartico, evidentemente venía con evidencia de que lo habían golpeado. Su esposa, que está esperando el momento para dar a luz, ella dice que al ver esa situación ella se puso mala de los nervios, empezó a gritar, a vociferar para evitar que lo siguieran maltratando. Entonces a ella la sacaron del destacamento. Ella dice que después de eso
lo llevaron al Palacio de Justicia, donde iban a conocer la medida de coerción, la cual no se pudo conocer porque entonces se puso malo, fue trasladado a un centro médico, y ahí evidentemente, dado los golpes que presentaba en la cabeza, en la parte de aquí atrás, se sugiere hacerle algunos estudios, lo cual, según la madre, ellos no se lo hicieron. Y ya, después de eso, Richard no volvió a hablar jamás. Él quedó en un estado de inconsciencia que producto ya de eso, ya ustedes conocen cuál fue el desenlace. Muchachos, colegas, muchas gracias por estar aquí. Sí, Una pregunta, gracias de corazón. una pregunta. Gracias. Vamos a salir un poco por acá, un poquitico para poder hacer la foto bien y eso demás. El caso David de los Santos, nos gustaría saber si la investigación de ustedes va acorde con el relato que ha hecho el Ministerio Público. 4 miembros de la policía, 3 civiles, y continúa la investigación. Me gustaría saber si va en ese mismo orden, ustedes tienen elementos diferentes. Mira, indiscutiblemente la línea de investigación es una traza que viene desde la plaza hasta el último hospital donde él estuvo. Richard pasó, Richard pasó por dos, David pasó por 2 hospitales, el Moscoso Puello y el traumatológico. Ahí hay un elemento de tiempos que nosotros estamos haciendo una indagación adicional para poder ocultar un poco el protocolo de atención al mismo. Entonces, adelantarnos a aspectos que indiscutiblemente son penales sería un error desde el punto de vista estratégico, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que indagar un poco más, porque el tema de la buena administración implica eso. Si él no fue atendido como debió ser atendido en el espacio de tiempo que significan, que fue prácticamente de 4 horas, hay un elemento relacionado con el protocolo. Por eso el defensor hace este informe preliminar, un informe especial, pero continúa un proceso de investigación que tiene que llegar a un esclarecimiento aún mayor, porque ya hay una vida lastimosamente perdida. Pero tenemos que ver justamente qué es lo que está pasando cuando pasan casos de este tipo. Incluso, si nos enfocamos justamente en el segundo elemento que nosotros estamos de alguna manera concluyendo, es que debe de haber un protocolo para personas con algún tipo de vulnerabilidad, y significamos incluso 2 tipos de vulnerabilidad particulares que ahora mismo en el manual de uso de fuerza no están estipuladas. Fíjate que estoy yendo incluso más lejos de la parte, pero quiero que entiendan la dimensión de lo que estamos haciendo, porque es un precedente. Es la primera vez que el defensor del pueblo ejerce una atribución de inspección sobre la base de unos hechos lamentables que lastimosamente llevan el luto a 3 familias y a una sociedad que quiere vivir en paz. Bueno, gracias. Gracias. Dios le bendiga. Ahora podemos hacer la toma, la vista, y aquí afuera le voy a pasar vía